Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, hoy vamos a tener el estudio del 6 de abril. Sí, 6 de abril. Vamos a estudiar el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 de Segunda de Samuel. Temas muy interesantes. Vamos a ver vamos a ver el acto bondadoso que hizo David con el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Vamos a ver la derrota de los amonitas y de los sirios. Esto va a ser interesante. Vamos a ver el adulterio de David con Bexabé. Y bueno, vamos a ver la represión de Natán. Y también vamos a ver la captura de Raba. Entonces vamos a ver temas muy interesantes. El tema de la historia de Bexabé con David y este adulterio que llegó a cometer es muy interesante. Incluso ahí tenemos citas del espíritu de profecía que nos van a ayudar a entender este tema más. Va a ser una especie de pequeño sermón, ¿no? Y bueno, una vez más, yo agradezco a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias a ustedes todo esto puede ser real. De igual manera, les invito a que me envíen sus nombres y sus peticiones para poderlos poner en el muro de oraciones, ya que aún hay mucho espacio para todas las personas que quieran ser agregadas ahí, ¿no? Y bueno, sin tantos preámbulos, vamos a iniciar el estudio del día de hoy con una pequeña oración. Así que oremos, ¿ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por día más de vida. Mi Dios, gracias de verdad por permitirme, mi Dios, hacer esta labor, Señor mío, a pesar de las dificultades, Señor mío, del cansancio, mi Dios, me gozo, mi Dios, en cada uno de estos temas, mi Señor. Permíteme, mi Dios, por favor, solo te pido eso, permíteme, mi Dios, poder llegar a terminar este año bíblico. Te lo suplico, mi Señor, dame ese privilegio, dame ese honor. Y de igual manera a cada una de las personas, Señor mío, con las cuales, Señor mío, te está haciendo esto, mi Dios. Seas tú, mi Señor, que nos ayudes a completar el año bíblico. Te pedimos de igual manera por cada uno de los nombres escritos en un muro de oraciones. Seas tú, mi Dios, actuando en la vida de cada una de esas personas. Te lo pedimos todos sin merecerlo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, capítulo 9, versículo 1 empieza así, el relato. Ya. Dice, parece que primero que nada el reino de David estaba, se podría decir que parcialmente en paz, todo estaba tranquilo, todo estaba chévere, todo estaba bacán, ¿no? Y debido a esta paz, podríamos decirlo, David se acordó de tal vez, verán, él con Jonathan, ¿se acuerdan de Jonathan? Él había firmado un pacto, ¿no? Habían hecho un pacto ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces él quizás, no sé, ¿no? Tal vez por los afanes, ¿no? Esto nos pasa a cualquiera, muchos de nosotros estamos más ocupados que el Papa, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos hasta de nosotros mismos, ¿no? Entonces David en toda esta cuestión, ¿no? De establecer el reino y etcétera, y organizarlo y todo, ¿no? Porque los versículos finales del capítulo 8 vemos la organización del reino. El reino está organizado, todo está bien, todo está perfecto. Entonces, aprovechando este instante de paz en el reinado, ¿no? David se acuerda, ¿no? De Jonathan, ¿no? Y para honrar su memoria sucede lo siguiente. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor o por memoria de Jonathan, ¿no? Entonces miren, él comienza a él hace esta pregunta, y bueno, dice que entre todos sus siervos había un siervo llamado Siba, ¿no? Y bueno, a ver, bueno, Siba le comienza a contar todo, ¿no? Bueno, Siba le dice, sí, hay alguien en la casa de Maquir. Maquir, más adelante vamos a ver cómo también le ayudó a David cuando hubo la rebelión con... Se me fue. Su rebelión con su hijo, ¿cómo era? Perdón. Axalón, con la rebelión con su hijo Axalón, que ya vamos a llegar ahí, ¿ya? Entonces ahí vamos a hablar un poquito de Maquir. Disculparán si no me oyen, está lloviendo un poco fuerte donde yo vivo, pero bueno, voy a tratar de alzar un poquito la voz, sino que a veces me cuesta un poquito hablar más fuerte, pero bueno. Entonces, este hijo de Jonathan, que se llamaba Mefiboset, que significa vergüenza, estaba viviendo en la casa de Maquir. Maquir parece que lo había acogido, parece, hasta donde se entiende, Maquir
había sido o era un hombre bastante rico e influyente, ¿no? Al punto de poder albergar a alguien, ¿no? Pues bueno. Entonces, David coge y lo manda a ver, le dice, tráiganlo a Mefiboset, al hijo de Jonathan, ¿no? Y bueno, dice que él vino, se postró Mefiboset delante de David. En este momento en que él se postra, él se somete, se pone sumiso ante el rey, ¿no? Vemos, bueno, una humildad muy grande de parte de Mefiboset, ¿no? Y bueno, incluso él se presenta como su siervo. He aquí tu siervo, mi señor rey, ¿no? Y bueno, entonces David le aclara que él no tenía que tener temor. Es por ende que Mefiboset para David podía estar representando una gran amenaza, ya que por cronología él era realmente el que debería, o realmente él debía ser el heredero del trono. Pero no nos olvidemos que el trono de David, aunque tal vez David por genealogía no lo podía tener, él lo llegó a tener por mandato divino, ¿no? Dios le había dado el trono de Israel a David, ¿no? Y bueno, entonces aquí podríamos decir que Mefiboset representaba un terrible enemigo potencial para la casa de David, entre comillas, pero realmente la casa de Saúl ya había perdido todo su poder, toda su influencia. La gente estaba enamorada, estaba encantada con David, entonces. Pero aún así, David fue un hombre muy astuto. Me encanta la astucia de David, de hecho. Él trató siempre de tener amigos, no enemigos. Y yo creo que es algo que nosotros siempre debemos de buscar. Yo en lo personal trato de llevarme bien con todo el mundo. Los únicos enemigos que tengo, entre comillas, ¿no? Son simplemente los que han querido ser mis enemigos. Pero yo de mi parte, nada que ver, ¿no? Y bueno, David le dice, tranquilo, no tengas temor, ¿no? Dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, que no han de haber sido pocas, ¿no? Y tu padre, y tú comerás pan a mi mesa siempre. En otras palabras, lo iba a mantener. Esto significa que iba a comer de la mesa del rey, no en un sentido literal, oye, ven a comer. No, es de que él iba a mantener, ¿no? No nos olvidemos también que Mefiboset, me estoy saltando de esto, él era lisiado. No especifica en qué sentido, no especifica si era cojo, no. Bueno, tampoco indagué, sinceramente, no me fijé mucho en ese detalle. Simplemente dice que era lisiado, ¿no? Porque cuando murió la casa de Saúl, murió tanto Saúl, Jonathan, dice que la nodriza, la niñera, podríamos decirlo, de Jonathan, salió corriendo con él por miedo a que lo mataran, ¿no? Y entonces quedó lisiado de los pies, dice, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Ya. Entonces, mire, David le dice, no tengas temor, le demuestra bondad, le dice que le iba a devolver las tierras de su abuelo, por así decirlo. David no tenía por qué hacer esto, pero él, en memoria a Jonathan, acuérdense que la relación de ellos, tanto de David con Jonathan, era una relación demasiado especial, en un sentido de amistad demasiado especial. Entonces, David tal vez al ver a Mefiboset, él recordó a Jonathan, le revivió ese sentimiento hermoso de esa gran amistad que llegaron a tener. Entonces, era lo mínimo, realmente, ¿no? Era lo mínimo que él podía llegar a hacer por Jonathan. Era lo mínimo, ¿no? Ser misericordioso con su hijo, era lo mínimo que podía hacer, ¿no? Y bueno, entonces aquí vemos una gran bondad de él. Y aquí una vez más vemos la humildad de Mefiboset, que le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Acordémonos que esta expresión la usa un poco Goliat, ¿no? Goliat se ofende cuando le mandan a David a pelear, y bueno, ya vimos esta parte de la historia, ¿no? Entonces, compararse con un perro para los judíos, un perro era un animal vil, un animal inmundo, entonces era algo bastante humillante. Y veo aquí, de parte de Mefiboset, vemos una gran humildad.
Y bueno, David dice que llama a Siba. Siba, hasta donde se entiende, parece que había también sido partícipe de los que habían ocultado a Mefiboset, ¿no? Eh, pero yo me imagino que Siba, conociendo a David, se dio cuenta de la calidad de rey con la que se estaba tratando, ¿no? Entonces, en cierta manera también cooperó, ¿no? Para poder encontrar a Mefiboset. Pero bueno, dice que David llama a Siba y lo pone como mayordomo sobre Mefiboset. En otras palabras, él iba a ser el mayordomo de Mefiboset, iba a administrar todas sus tierras, sus agriculturas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí aquí lo especifica todo, ¿no? Y Mefiboset dice que tenía 15 hijos y 20 siervos. Bueno, también se ve que era alguien rico y poderoso, de cierta manera, ¿no? Versículo 11 dice algo muy hermoso. Dice, Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. O sea, miren, le dio un gran honor. No cualquiera puede venir y sentarse en la mesa de un rey. No, realmente solamente la familia real o los invitados muy especiales. Y en este caso se le concede un honor tan grande, no solamente de un invitado temporal, sino de un invitado permanente para la mesa de David, para que, o sea, lo hizo parte prácticamente de la familia real. Es como si lo hubiera, entre comillas, ¿no? Lo hubiera adoptado, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Y qué más tenemos por aquí? Ya, y bueno, dice que Mefiboset tenía un pequeño hijo llamado Micaías. Es el único hijo que se menciona de él, posiblemente era el único también. Pero bueno, más adelante en las genealogías se sabe que de Micaías hubo una gran descendencia. Entonces la casa de Mefiboset no se perdió. El hecho también de que David le haya dado a las tierras de su abuelo lo hizo, o sea, él, no quiero que la palabra suene ofensiva, ¿no? Pero él hasta este instante, antes de ver a David, él era un arrimado, ¿no? En la casa en la casa de Maquir, era un arrimado, ¿ya? Era un simple huésped, dicho de una palabra un poquito más, tal vez más suave, ¿no? Pero más o menos esa era la condición de él, ¿no? Pero ahora lo había hecho un terrateniente, lo había hecho alguien rico, porque las tierras de Saúl, créanme que no eran 3 lotes de 4 metros cuadrados, no, debieron haber sido grandes extensiones de terreno, ¿no? Entonces el chico pasa de ser un arrimado a ser un terrateniente. Entonces no podía estar más que agradecido ese muchacho, ¿no? Pero bueno, no era tan muchacho, porque si tenía un hijo debió haber tenido siquiera una edad de unos, a ver, cuando pasó unos 5 años, ¿qué será? Unos 30 años, no estoy tan seguro, la verdad, no se sabe qué edad tenía, pero ya era un hombre, ¿no? Y bueno, dice, moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey y era cojo de ambos pies. Aquí dice que era cojo. Bueno, ¿cómo habrá sido también la cojera de él? No se sabe, no se especifica tampoco. Pero bueno, parece que sí podía caminar, solo que cojeaba, ¿no? Y bueno, mientras uno pueda caminar, señores, yo conocí un señor que es cliente mío y él tiene un problema. Él tuvo un accidente, ¿no? Y él perdió de la pierna izquierda, perdió 5 centímetros, ¿ya? Y un día llegó a mi negocio y me dice, maestro, ¿será que usted me puede ayudar? Dígame, le digo. Yo quiero, dice que a todos mis zapatos le subo usted 5 centímetros, un trabajo ortopédico un poco complicado. Bueno, yo me arriesgué a hacerlo y pues bueno, y fue algo sencillo incluso para llegar a hacer, ¿no? Entonces él, cuando tenía este problema médico y no usaba zapatos especiales, este señor cojeaba horrible, bien horrible, porque parece mentira que 5 centímetros son 5 centímetros bien grandes de diferencia para caminar. Y cojeaba bastante feo. Entonces yo cuando le hice le arreglé los zapatos, el tipo que caminó como una persona normal, ¿no? Y él me decía que cuando él tuvo el accidente y estaba en el hospital y todo, que había el riesgo obviamente de que muera, y el segundo riesgo, después de que pasó el riesgo de muerte, fue de que pierda la pierna. Entonces dice, lo que hice yo fue pelear por mi vida. Dice, me gasté todo lo que tenía, porque uno lo último que quiere es morirse, decía. Y después me dijeron que me querían cortar la pierna. Entonces yo peleé, dice, para que no me corten la pierna. Y aunque me queda ahí con la pierna, dice, media corta, dice, pero es mi pierna, decía él, ¿no? Entonces él al menos era contento de que pudo haber salvado su pierna, aunque cojeaba. Pero bueno, dice, ya usted es la solución, dice, de mi problema, me dice él a mí siempre, ¿no?
Entonces, miren, es mil veces preferible ser cojo antes de que perder las piernas, ¿no? Entonces, aunque yo, digo de manera personal, pudiera caminar medio chueco, mientras camine, señores, contento estoy sinceramente, ¿no? Pero bueno, se le arregló la vida a Mefiboset. Y bueno, aquí termina esta pequeña historia de Mefiboset. Vamos al capítulo 10. Vamos a ver la derrota de los amonitas y los sirios. Y bueno, el versículo 1 empieza así, dice: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón. Y el reino, bueno, el rey de los hijos de Amón, que se cree que aquí era el que se estaba mencionando era Noás, ¿no? Y bueno, y reinó en su lugar Anún, creo que así se pronuncia. Anún, su hijo. Según Parejas y Profetas, página 771, este rey, Noás, ¿no? Había sido bueno con David cuando había sido fugitivo, o era fugitivo de Saúl, ¿no? Entonces había cierta deuda, podríamos decirlo, mis queridos hermanos, y yo creo que más de uno de nosotros le debe algo a alguien, sea un padre, sea una madre, sea un hermano, sea un primo, sea un conocido, sea un extraño incluso, ¿no? A veces nosotros tenemos nuestras deudas, ¿no? Y miren, versículo 2, y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, ¿no? Como su padre la hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. O sea, para darle el pésame, podríamos decirlo nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Más llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, pues bueno, sucedió lo siguiente. Dice que los príncipes, los líderes de la tierra de los amonitas, ¿no? Le metieron cizaña al rey, ¿no? Que era, en este momento era, ¿dónde me perdí? Anún, ¿no? Le dijeron: mira, ellos han venido a espiarnos, ¿no? Espías son, ¿no? Ellos han venido para reconocer la tierra, para, bueno, destruirla, para levantar batalla contra nosotros, etcétera, 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 ¿no? Le comenzó a meter cizaña, como diríamos hoy en la actualidad, le comenzó a meter chismes, dudas, pero bueno, etcétera, etcétera. Las intenciones de David fueron muy, 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 muy mal interpretadas. Bueno, lastimosamente llegó a suceder esto, ¿no? Ahora en el mundo antiguo no era muy popular estos actos de misericordia. Peor de una nación pagana, ¿no? Tal vez dentro del pueblo de Dios sí se podía llegar a entender bien esto, pero de una nación pagana no. Yo lo digo porque en ciertas etapas de mi vida, en una etapa de mi vida más específicamente, una vez yo viví un cambio de 360 grados, ¿no? Y bueno, yo aprendí muchas cosas ahí. Vi el mundo con otros ojos. Lastimosamente vi el lado oscuro del mundo que muy pocas personas conocen. Y cuando uno pasa por momentos así, uno aprende a desconfiar de todo el mundo, les digo así. Solamente puedes confiar en Dios y en ti mismo y nada más. Pero bueno, esa es otra historia. Seguimos. Entonces miren, bueno, dice entonces que Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba. La barba para los judíos era algo... ¿qué les digo? Su máximo orgullo, ¿no? Significaba vejez, significaba respeto, significaba sabiduría. Entre más larga la barba, pues eras más viejo, eras más sabio. Era algo muy bien visto, ¿no? Aún hoy en la actualidad en ciertos países se respeta muchísimo la barba. Aún nosotros los latinos, ¿no? Por ahí hay cierto agrado por la barba. A mí me encantaría, ¿no? Tal vez tener una barba bastante bultosa. Pero bueno, soy medio lampiño, entonces es lo que hay, ¿no? Pero bueno, en esta cultura la barba era muy bien apreciada. Era dignidad. Solo uno se la cortaba cuando había alguna cuestión de contaminación, si no mal recuerdo, también cuando se acabó el nazareato, si no mal recuerdo, pero específicamente más uno se la llegaba a cortar era por una expresión de luto o alguna demostración de un grande dolor, que más por estas circunstancias uno se las llegaba a cortar, ¿no? Pero aquí ellos a la fuerza le cortaron la mitad de la barba, ni siquiera completa, sino a la mitad, ¿no?
y les cortó las vestiduras o los vestidos. Acuérdense que allá en Oriente no usan pantalones como usamos nosotros. Ellos usan una especie de túnica que puede más o menos llegarse a parecer, entre comillas, no estoy diciendo que así sea, digo entre comillas, a la falda de las mujeres, ¿no? Entonces dice que les cortó las vestiduras por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Aunque esto suene gracioso, prácticamente las túnicas de él, de estos representantes del pueblo de Israel, les dejó como si fueran minifaldas, ya, para que se haga una idea un poquito más clara, ¿no? Entonces miren, y los mandó así, en ese acto de vergüenza, ¿no? Bueno, dice que David se enteró y bueno, dice que le envió a encontrarlos a ellos, ¿no? Sí, imagínate, o sea, esa vergüenza, ¿no? Pobrecitos esos embajadores, ¿no? Que habían ido. No, es que no fueron cualquiera, fueron embajadores, fueron representantes del reino, ¿no? David les dice que se queden en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba, ¿no? Entonces ustedes regresarán, ¿no? Les evitó la vergüenza, ¿no? De que sus compatriotas los vean así. Ahora miren, este acto de parte del rey Anún, esto era prácticamente un desafío de guerra. Tú no puedes coger, yo esto ya lo puse en un ejemplo pasado, perdón. Aún hoy en la actualidad en cada país del mundo hay embajadas de diferentes países. Las embajadas son, ¿qué les digo? Lugares inviolables. Es lo último que se puede llegar a violar. Es lo último que se puede llegar a violar. El hecho de coger y violar una embajada, no respetar ese lugar, es una afrenta total al país que sea que tú estás ofendiendo. Es una declaración de guerra, en pocas palabras. Al haber hecho el rey Anún esto con sus embajadores de Israel, era simplemente una declaración de guerra abierta. Y si el pueblo de Israel no llegaba a responderle, pues bueno, quedaban como unos cobardes, ¿no? Entonces era una situación bastante interesante, como siempre digo yo aquí, ¿no? Pero bueno. Verán, entonces como ya se dieron cuenta que se armó la gorda, se armó el relajo, se despertó la guerra, dice que los amonitas se fueron donde los sirios y contrataron mercenarios, podríamos decirlo. Esto ya lo vimos en otras guerras pasadas. Era casi una costumbre, un hábito contratar a mercenarios, ¿no? Bueno, dice que cogieron 20,000 de la casa de Rod, o sea, de los mismos sirios, ¿no? De la casa de Rod, 20,000 de la casa de los mismos sirios de Soba, cogieron 1,000. Perdón, 20, a ver, estoy mal. A ver, un ratito. Sí, a ver, de la casa... a ver, estoy mal, perdón. A ver, de la casa de los sirios dice que cogieron, de la casa de Soba, perdón, cogieron 20,000 hombres. De la casa del rey Maacá, 1,000 hombres. Y de Istok, 12,000 hombres. Bueno, en total, sumando todo esto, vivieron cogido 33,000 hombres, que no eran 33,000 muchachos, realmente eran 33,000 mercenarios, eran hombres de guerra, hombres sádicos, hombres que, bueno, vivían para matar, ya, etcétera. ¿No? Entonces miren, que David cogió y llamó a Joab. Joab era el general del ejército de Israel y no era un mal general, había demostrado ser un muy buen general, ¿no? Entonces cogió y bueno, se fue. Posiblemente la ubicación de toda la guerra fue en Raba, ¿no? Esto lo entendemos más adelante por el siguiente tema. Bueno, ya vamos para allá. Eso está en el capítulo 12, posiblemente. Es que esta historia que vemos aquí en el capítulo 10 es interrumpida por la introducción de la historia de Bexabé, que vuelve a ser retomada en el capítulo 12, versículo 26, la conclusión final de esta historia, ¿no? Simplemente el capítulo 11 y parte del capítulo 12 es un paréntesis entre esta historia de las cosas que sucedieron en este momento, en esta guerra que se está desatando aquí, ¿no? Entonces miren, bueno, versículo 9, viendo pues Joab que había escuadrones delante y detrás de él, o sea, estaban rodeados prácticamente,
entresacó de todos los escogidos, o sea, de los mejores de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. O sea, esta guerra debió haber sido bastante interesante, porque ellos, hasta donde se entiende, ellos estaban en el medio del pueblo de Israel. Por acá estaban los sirios, y por acá estaban los de Amón. Entonces ellos estaban en el medio. El hecho de que estén en el medio los tenían rodeados, no podían escapar. Eso era vencías o morías, ¿ya? Pero de igual manera, a ellos, como estaban en el medio, ellos eran más fuertes. Sí, vuelta a ellos que estaban en los extremos, corrían el riesgo o sea, no es que corrían el riesgo, eran más débiles, porque no se podían ayudar mutuamente. Vuelta a los hijos de Israel, como estaban en el medio, pues bueno, se podían ayudar mutuamente y de igual manera se cubrían las espaldas, podríamos decirlo. Y bueno, el relato sigue diciendo que Abisaí y su hermano, perdón, Joab y su hermano Abisaí, ¿no? Hablaron entre sí, ¿no? Y dijeron, mira, verás, la cosa está complicada, la guerra está fuerte, la verdad. No estaba fácil ganar esta guerra, se está poniendo un poco cara de pescado, decimos en mi país, o sea, difícil, en pocas palabras, ¿no? Y miren lo que dice aquí, bueno, donde estoy, ya. Y dijo, si los sirios me fueren superiores, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón, porque los sirios estaban de un lado y los hijos de Amón del otro, si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Entonces estaban, aunque estaban rodeados, eran más fuertes porque podían ayudarse mutuamente, ¿no? Entonces le dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. O sea, pusieron su confianza absoluta en Dios. Porque la verdad era una situación bien difícil, no era una batalla fácil, todo estaba prácticamente en contra de ellos. Pero miren, se pusieron en las manos de Dios, se dijeron mutuamente, seamos valientes, esforcémonos, llenémonos de valor, peleemos por nuestro pueblo, peleemos por Jehová y que sea Dios el que decida al fin y al cabo, ¿no? Entonces dejaron la batalla en las manos de Dios, ¿no? Confiaron absolutamente en Dios. No fueron a buscar tal vez naciones que podían ayudarlas. Incluso ya vimos más en capítulos anteriores que ellos tenían, por ejemplo, el apoyo del rey de... Se me fue el nombre de este rey, el rey Ah, se me fue. Bueno, tenían el apoyo del rey Toi. O sea, tenían apoyo ellos, pero no buscaron apoyo humano, buscaron apoyo divino, ¿no? La situación era una cuestión de emergencia. Me imagino que tal vez no pudieron tener el tiempo de reorganizarse mejor, pero confiaron en Dios y esa fue su victoria, ¿no? Y bueno, dice que los sirios fueron heridos, huyeron, y de igual manera los amonitas también cogieron y huyeron, ¿no? Y bueno, volvieron los ejércitos de Israel, volvieron a Jerusalén con victoria. Entonces todo bien, todo chévere, todo bacán. Hasta aquí toda la historia va muy bonita, pero dice que los que habían hecho esta afrenta eran los amonitas, ¿no? Y los amonitas, viéndose débiles, contratan a los sirios. En la guerra, los amonitas y los sirios pierden y los sirios huyen como cobardes. Los sirios, siendo un pueblo de mercenarios, un pueblo de guerreros, se sentían muy ofendidos a haber sido vencidos de esta manera. Entonces ellos se reagrupan, ¿no? Y le hacen la guerra una vez más a Israel, ¿no? ¿No estoy? Ya dice, y envió a Hadad-Ezer, ¿no? El rey sirio, y sacó, dice, los sirios que estaban al otro lado del río, los cuales vinieron a Eleán, llevado por jefe a Sobat. Sobat aquí es el general del ejército de los sirios, ¿no? Entonces era la cabeza principal, podríamos decir, de esta batalla, ¿no? Y bueno, dice que además se enteró David de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Miren, aquí la situación se puso tan complicada, tan difícil, tan dura, que dice que David en persona fue a la batalla. Y miren, para que el rey vaya, es porque la cosa está poniéndose difícil, ¿no? Y eso queda muy claro en el versículo 17. Dice, y los sirios se pusieron en orden de batallas contra David y pelearon contra él. O sea, David fue a la guerra, ¿no? Y bueno, todo esto llegó a suceder en Elán, ¿no? En este territorio, ¿no? Y una vez más dice que los sirios huyeron delante de Israel, ¿no? David hiera a los sirios, ¿no? Dice que eran como 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. O sea, fue una derrota bastante aplastante, ¿no? Para llegar a 40,000, pues bueno, una derrota bien grande, ¿no?
Y dice que incluso Sobad, el general del ejército de los sirios, murió. Entonces mataron al general, mataron a 40.000, perdón. A ver, sí, 40.000 hombres, ¿no? De a caballo. Entonces imagínense, fue una derrota aplastante, ¿no? Viendo pues todos los reyes que asistían a ser, o todos los reyes que habían hecho alianza con los sirios, ¿no? Que habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante temieron los sirios de socorrer a los hijos de Amón, ¿no? En otras palabras, toda esta amenaza quedó totalmente suprimida, ¿no? Y los aliados de los sirios y de los amonitas, pues bueno, llegaron a pasar al lado o al bando de Israel. Ahora, miren, vamos al capítulo 11, ¿no? Y vamos con la historia de Betsabé, y pues bueno, el adulterio, el trágico adulterio y la trágica falta de la vida de David. Y bueno, la historia empieza así, dice: y aconteció a la vuelta del año, pasado el año de todas estas batallas, ¿no? En el tiempo que salen los reyes a la batalla. ¿Cuál es el tiempo en el que salen los reyes a la batalla? Entendamos cómo son las estaciones allá en Medio Oriente. Allá no siempre está el sol. Allá los inviernos son fuertes y duros, ¿no? Y fríos, sobre todo, ¿no? Entonces esto fue en primavera, ¿no? Fue en primavera, ¿no? En el tiempo que salen los reyes a la batalla, porque el clima está apto para la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón, ¿no? Bueno, aquí está la cuestión de la guerra que ahorita estábamos hablando. Y pusieron sitio a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. A ver, ¿qué está sucediendo aquí? David se quedó tal vez viendo los asuntos del reino. Puede ser, pero eran tan urgentes, tan necesarios. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Bueno, sea como sea, se quedó. Sea que se haya quedado para bien o para mal, se quedó. Pero miren, ¿no? Ya. Miren, y sucedió que levantándose David de su cama, estaba durmiendo, estaba pegándose su siesta a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado. ¿Qué estaba haciendo? Estaba ocioso. Eso estaba David. David aquí está ocioso, eso es todo. No creo que el reino estaba en paz. Yo creo que había que administrar 3, 4 cosas. Y bueno, el resto de la tarde te quedaba vos, ¿no? Pero él estaba ocioso, dice que estaba, ¿qué cosa? Paseando por el terrado de la casa real. Cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba lavando. Las mujeres se lavaban en bañeras, como conocemos hoy en la actualidad, la cual era muy hermosa. Miren, ahora, aquí vemos algo que podemos llegar a entender rápidamente. David se confió espiritualmente. Pregunta para nosotros mismos: ¿cuántos de nosotros, dije de nosotros, no dije de ustedes, cuántos de nosotros nos hemos confiado espiritualmente? Alcen la mano. Ay, si pudiera ver las otras cámaras yo a ustedes. Ya los veo con las manos alzadas. Todos nos hemos confiado. Yo me he confiado espiritualmente. Digo, no pasa nada. Es un ratito nomás. No, pero no debe ser tan grande la cosa, ¿no? Verán, hermanos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Maldito el hombre quien confía en el hombre. Y peor si confiamos en nosotros mismos. ¿Ya? Y peor, ¿ya? Entonces David aquí está en una confianza espiritual. Estaba tranquilo. Hay un dicho que dice, muy popular: mente desocupada, taller del diablo. Y bueno, David estaba ocioso. Se había pegado su siesta. Estaba por la terraza paseando. No sabía qué hacer, yo qué sé. Y estaba por ahí observando. Obviamente que la casa del rey era la más alta de todo el reino, ¿no? Y desde arriba ve a una mujer hermosa, bella, sublime, celestial, angelical, que se estaba pegando, que estaba en una bañera bañándose, ¿no? Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé. No. A ver. Ay, yo no todo mal esto aquí, ¿no? Pero bueno. Ya, miren. David no frenó su pecado. Lo que fue es dar rienda suelta. O tal vez dijo: ¿quién será? Le llenó la curiosidad, ¿no?
Y le dijeron, mira, bueno, esto lo estoy deduciendo yo, poniéndome en los zapatos de David, ¿no? Le dijeron, mira, es Bexabed, es hija de Elián. Elián era uno de los valientes de David, esposa de Urías. Bueno, uno de los valientes de David y... A ver, Elián era uno de los valientes de David, que posiblemente era el padre de Bexabed. Y el padre de Elián, o el abuelo de Bexabed, era Ahitofel, que era consejero de David y Absalón, o que fue consejero de David y de Absalón, ¿no? Entonces le dijeron, es esposa de Urías el Eteo, y Urías, perdón, está en la guerra, así que la chica está solita. Pues bueno, a veces, ¿cuántos de nosotros, no? Cuando queremos hacer un pecado, cuando queremos cometer un pecado, no lo analizamos un poquito. Y a veces, por desgracias de la vida, o por pruebas de la vida, todo se facilita para hacer. ¿Les ha pasado eso, hermanos? Seamos sinceros, nos ha pasado siempre, que a mí me ha pasado 1.000.000 de veces, ¿ya? Y bueno, yo sinceramente muchas veces he estado a punto de cometer errores, que gracias a Dios he abierto los ojos, ¿no? El Espíritu Santo me ha tocado y ha dicho, hey Nelson, ¿qué estás haciendo, no? Mucho cuidado. Uno dice, bueno, va a preguntar a ver quién. Ve, hermanos, David no tenía ni que preguntar. El ratito que él vio a esa mujer, la deseó. Era un hombre casado, tenía un pilo de mujeres. Oye, disculpen si la expresión suena un poco fea, ¿no? Pero si el hombre tuvo el deseo, ¿no? Pues bueno, hubiera ido a buscar a su esposa. Simple. Era un hombre casado. No estoy hablando de un hombre soltero, un hombre casado, ¿ya? Y no es pecado estar con tu esposa. Entonces, eso es lo que... Y yo me imagino que las esposas de David, tanto las reinas como las concubinas, eran hermosas. Entonces, pero ¿saben qué? A veces uno anda buscando lo que no se le ha perdido. ¿Han escuchado ese dicho, no? Pues bueno, David andaba buscando lo que no se le había perdido. Entonces, parece que todo el tipo le estaba resultando perfecto. ¿Para qué? Para que cometa ese pecado. ¿Quién estaba detrás de esto? Satanás. Satanás, siempre está el buen Satanás ahí, ¿no? Tratando de hacernos caer, y bueno, a David lo hizo caer terriblemente, ¿no? La tomó, hasta donde se ve, Bexabed nunca protestó. De hecho, todo lo contrario, parece que cedió en todo. Ahora imagínense, ser la mujer del rey. ¿Cuántas mujeres quisieran eso, eh? Pero bueno, Bexabed tampoco parece haber sido una mujer muy íntegra. En este momento está al mismo nivel que David, Los dos son tal para cual. Tan culpable es el que mata a la vaca como el que le sostiene las patas, ¿no? Y bueno, mira, aquí da un dato interesante. Dice, pues ella estaba purificada de su inmundicia y ella regresó a su casa. En otras palabras, ella recién había terminado su periodo menstrual. Entonces, esto da a entender claramente que era imposible que esté embarazada de Urías, ya que recién había pasado su periodo menstrual, su esposo estaba en la guerra, era imposible que quede o que el hijo que ella llegó a esperar más adelante sea de su esposo. Y bueno, dice que la mujer quedó embarazada, le avisó a David, mira David, estoy embarazada, tú sabes que un acto de adulterio que sea de parte del rey es condenado a pena de muerte. Eso estaba ¿dónde estaba? No me acuerdo si lo anoté. En Levíticos 20:10, el adulterio era pena de muerte, tanto para el hombre como para la mujer. Si se acuerdan, ya pasamos por eso y estudiamos todas esas leyes, ¿no? David rápidamente era un hombre astuto, pero lastimosamente aquí su astucia la comenzó a usar para el mal. Llama a Joab, al general de su ejército, le dice, oye, envíame a Urías al Eteo, ya, ahora, rápido, mándalo volando, ¿no? Llegó Urías y le comienza a preguntar, oye, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está el general? ¿Cómo está la salud del pueblo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo me imagino que Urías le respondió todo, obviamente, ¿no? Y bueno, después de eso dice que David le cogió y le dice, bueno, desciende a tu casa, lava tus pies. Bueno, aquí la palabra lava tus pies es un eufemismo. ¿Qué significa? Anda y ten intimidad con tu esposa. Anda, duerme con tu esposa, muchacho, te lo mereces. Ve, hace tiempos que no la ves. Has de estar ansioso de amor por ella, ¿no? Y bueno, dice que Urías no dijo ni sí ni no, simplemente salió. Y bueno, vino tras de él
tras de él comida real. Incluso el rey le dio comida para que él se alegrara, tenga un presente que llevara a su esposa, ¿no? O sea, David aquí está usando toda su astucia, ¿no? Para que Urías vaya, esté con su esposa y listo. Ahora, los guerreros cuando estaban en la guerra tenían prohibido tocar las mujeres. ¿Por qué? Pues bueno, se iban a cansar. Una, no se iban a concentrar en la guerra. Dos, y bueno, muchas otras cositas que pueden estar jugándose en juego, ¿no? Incluso los deportistas, esto no es un mito, esto es real, los deportistas tienen prohibido estar con sus esposas antes de un partido de fútbol, al menos un día antes, ya que están distraídos y pueden estar cansados, ¿no? Y en la guerra es lo mismo, ¿ya? Por eso, por eso en las guerras no es bueno llevar mujeres. Pero bueno, es una distracción, hermanos. El hombre se distrae, peor si está enamorado. Uf, es una pobre víctima, nada más. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? ¿Dónde me quedé? Y bueno, dice que él durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos. O sea, durmió en el cuartito de la guardia real, ¿no? Durmió con la guardia real, ¿no? No se fue a su casa con su esposa, ¿no? A David le dicen, oye, mira, pasó esto, Urías no se fue, se quedó de guardia en el palacio. ¿Cómo que se quedó de guardia en el palacio? Si yo no le mandé a que haga guardia, le mandé a que se vaya a dormir con su esposa. No, pero mira, él hizo eso. A ver, tráigamelo de nuevo a ver qué pasaba, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y vos por qué no te has ido a tu casa? Oye, ¿qué sucede? No quiere decir qué sucede. Y Urías le respondió a David, miren la respuesta de Urías. Urías realmente era un hombre de Dios. Miren lo que le dice. El arca e Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo pasando 1001 vicisitudes, porque está en una guerra, ¿no? Y aquí es una pregunta, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi esposa? Por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Miren, ciertos comentarios de ciertas Biblias dicen que posiblemente aquí él ya estaba sospechando, Urías. Imposible. La respuesta de él dice todo lo contrario. Realmente él era un hombre demasiado honorable. Él se sentía mal, se sentía pésimo ver de que sus compañeros, sus colegas, su general, su pueblo estaba pasando 1001 vicisitudes y él bien tranquilo, bien relajado, ahí en chévere, con su esposa. Entonces para él no le pareció nada justo, les digo así, ¿no? Entonces él cogió y dijo, no vamos a hacer eso para nada, ¿no? Entonces fue un hombre muy, muy honorable, la verdad, ¿no? Bueno, David le dice, bueno, ya David cuando vio esa respuesta dijo, este es caso perdido. Entonces le dijo, quédate aquí hoy y mañana, tranquilo, no pasa nada, quédate aquí, ¿no? Bueno, y dice que David lo convidó, lo invitó a la mesa, en otras palabras, le hizo comer y beber delante de sí hasta embriagarlo, hasta dejarlo borracho, ¿no? Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ese ya fue el último intento de parte de David. Bueno, tal vez si le atriofamos sus 5 sentidos, pues bueno, puede ser que el tipo en su borrachera descienda a su casa y bueno, ya sabemos, ¿no? Pero aún con sus 5 sentidos perdidos, este hombre fue fiel a Dios. Y bueno, dice que venía de la mañana, él lo cogió, le escribió una carta a Joab que le envió, escribió una condena de muerte para Urías y le envió por la mano de él mismo. O sea, qué canallada, ¿no? O sea, David está cayendo cada vez más bajo, sinceramente. Y bueno, en la carta que le envía a su general, a Joab, le dice que coja a Urías y lo ponga enfrente de la batalla. Y que lo dejen ahí para que lo mate, o sea, lo dejen sin apoyo, ¿no? Y bueno, hacen eso, esa canallada. También Joab, aquí vemos la parte de Joab, ¿no? Joab también bastante vil, porque, o sea, él como general tenía que ver por su ejército, pero, verán mis queridos hermanos, las órdenes tienen un cierto límite, ¿eh? Las órdenes, tanto que podemos recibir por un jefe o por algún líder de iglesia o por un pastor de iglesia, tienen un límite, ¿eh? No pueden ustedes coger y hacer, es que les dijo el pastor, como dicen muchos mal llamados adventistas, ¿no? Que ponen la palabra de un hombre por encima de la palabra de Dios, pero bueno.
Mejor ni hablo de eso, que me exalto siempre yo al fin y al cabo, ¿no? Versículo 17 dice, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. O sea, la muerte de Urías, para poder matar a Urías, pues se tuvo que matar a unos cuantos más, para que el crimen sea perfecto, ¿no? Vuelvo y repito, cada vez vemos que David va cayendo más y más bajo, ¿no? Bueno, Joab le envía un mensajero, le cuenta toda la historia aquí, no la vamos a leer porque ustedes ya aquí es fácil de entender esa historia, no hay nada mucho que resumir, ¿no? Y miren, aquí bueno, él les cuenta, ¿no? Obviamente, pero miren, Urías era un hombre valiente. Vean mis queridos hermanos, si en la antigüedad era difícil conseguir hombres valientes, créanme que hoy es más difícil. Hombres, generalizo, hombres y mujeres. Y era un gran guerrero, y un gran guerrero no se conseguía de la noche a la mañana. Verán que los soldados de parte del pueblo de Israel no es que nacían con una espada pegada en la mano, no. Muchos de los soldados del pueblo de Israel simplemente eran agricultores, escultores, ganaderos. Y obviamente que en el campo de batalla, en el entrenamiento, pues bueno, resaltaban sus verdaderas cualidades, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Un decir entre comillas, yo nunca hice el servicio militar, aunque sí quise hacerlo, pero como no soy muy bueno para recibir órdenes, hubiera sido eso una anarquía ahí adentro. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, pero un decir, ¿no? ¿Qué tal si yo fuera un buen francotirador? Que no son nada fáciles de conseguir, ¿no? Entonces yo, entre comillas, valiera oro dentro del ejército, porque no cualquiera puede tener esa facilidad, ese talento, ¿no? De ser un francotirador, ¿no? Entonces, miren, son cositas que se descubren cuando estás, obviamente, en el entrenamiento, ¿no? Entonces, Urías había sido era un hombre valiente, era un gran guerrero, y lastimosamente, ¿no? Era una pérdida enorme llegar a perder un guerrero así. Pero David, bueno, miren lo que la respuesta de David, ¿no? Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar de esto, porque la espada consume tanto a uno como a otro, ¿no? Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale, ¿no? Lo que tenía que hacer David aquí era reprender fuertemente a su general, porque estaba perdiendo gente valiente. Oye, ¿qué estás haciendo? Porque miren, la muerte de Urías es bastante torpe, ¿no? Ellos cogen, las ciudades tenían muros, ¿no? Y le cogen y le dicen a Urías, con un grupo de guerreros, bueno, ustedes van a atacar a la puerta para ver si la abrimos, ¿no? No era lógico acercarse tanto al muro, porque desde arriba te podían botar cualquier cosa en la cabeza, literalmente, aunque suene un poco gracioso. Entonces no era algo inteligente hacer eso. Habrían tal vez otras maneras de tumbar esa puerta, pero bueno, eso fue lo que hicieron ellos. Incluso aquí se repite cierto incidente que pasó en la época de los jueces, de este mal juez, este intento de rey que hubo dentro del pueblo de Israel, que fue más que un juez o más que un rey, fue un villano, pero bueno, esa historia ya la vimos. Y bueno, pues bueno, se repitió la historia, pues al pobre lo mandan ahí con sus cuantos hombres, ¿no? Al frente para tratar de abrir una puerta donde de arriba al pobre le cayó de todo. Quién sabe qué más le habrá caído, flechas, piedras, aceite hirviendo, que también le habrá caído desde arriba, cuál habrá sido la defensa también de esa ciudad, ¿no? Y David, en vez de reprender a su general, dijo, no pasa nada, tanto de un lado como del otro han de morir y bla, 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 bla. Claro, pues contento de que se había cubrido su falta, ¿no? La actitud de David nada más, ¿no? Estaba más que complacido por esa noticia, ¿no? Bueno, dice que oyendo a la esposa de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Posiblemente 7 días, según Génesis 50 días, que más o menos era la cuestión de un luto, ¿no? Y bueno, y pasado el luto, dice, envió David y la trajo a su casa y ella vino a ser su esposa y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido pecados o los seguimos cometiendo? Esperemos que no sea así, ¿no? Y como no recibimos un castigo divino de manera inmediata, persistimos en esta canallada que estamos haciendo. Esto abarca muchas cosas. Yo no sé la vida personal de cada uno de ustedes, ni ustedes la mía. Alcen la mano. Claro, como no recibimos el castigo divino, pero cuando recibimos un sustito, ¿no? Ya.
ahí sí, no. Ay, Diosito, perdóname, no lo vuelvo a hacer nunca más, ¿no? Es la actitud humana, mis queridos hermanos, no se sienta mal. Yo no estoy juzgando aquí a nadie, a ninguno de ustedes los conozco personalmente. Ya, y a veces me siento hasta un poco raro hablándoles como si ustedes me pudieran escuchar o me pudieran responder, pero bueno, es mi manera de, de grabar estos videos, pero bueno, espero que les guste. En fin, entonces miren, David estaba bien fresco, como dicen los chilenos tienen una frase, dicen estaba bien chancho, se estaba pasando la bacán, estaba pasando la chévere, ¿no? Pero él se olvidó que arriba hay alguien que lo ve todo. O sea, aquí él estaba en una confianza espiritual tan baja, que se olvidó del Dios omnipresente y omnipotente que está en todos lados y todo lo ve y todo lo sabe y que hace justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Se olvidó. ¿Nosotros nos hemos olvidado de eso? Bueno, capítulo 12. Ay, yo me he olvidado de leerles algo. Bueno, cuando les lea la parte final les voy a leer un mensaje que saqué del comentario bíblico. Me estaba olvidando de leerles eso. Pero bueno, lo voy a dejar como parte final del tema. Miren, capítulo 12, según Patriarcas y Profetas, página 779, dice que se comenzó a sospechar toda esta cuestión del pobre de Urías. Qué interesante, se muere Urías, lo mandan a... Mira, es que la acción de Joab fue una torpeza. Y Joab era muy conocido por ser un gran guerrero, un gran general. Entonces un buen general nunca iba a tomar una decisión así de absurda, ¿ya? Con los antecedentes que habían incluso, ¿no? Que aquí se menciona en los versículos 20 al 25 del capítulo 11 de 2 de Samuel, ¿no? Entonces todo el mundo se dio cuenta que la muerte específicamente de Urías había sido intencional, porque curiosamente después de que Urías muere, David toma a su esposa y queda embarazada. Y pues bueno, estaban también los siervos que habían traído a la esposa de Urías cuando él estaba en la guerra, y usted sabe que de chisme en chisme, pues bueno, se arma un infierno, ¿no? Ustedes saben cómo son los chismes. Eso es más contagioso que la gripe y se corre más rápido que la gripe misma, entonces... sea como sea, el pueblo entero comenzó a sospechar. Todo Israel, David estaba en la boca de todo Israel, más bien dicho. Y bueno, según el versículo 1 del capítulo 12 dice, y Jehová envió a Natán. Y bueno, aparece por segunda vez Natán, esta vez no para darle una larga bendición, ni para contarle un sueño, más para contarle una parábola, que fue lo que realmente le contó, fue una parábola. Y Jehová envió a Natán a David, el cual viniendo a él le dijo, bueno, aquí se ve el valor del profeta de Dios. Vean, mis queridos hermanos, para ir a hablarle a un rey se necesitaba un valor, pero enorme, ¿no? Se necesitaba tener agallas, como se dice popularmente, ¿no? Porque el dar un mensaje como el que le iba a dar Natán a David era ponerse literalmente una soga en el pescuezo, caminar sobre un foso de leones, y bueno, ponerse 4 espadas alrededor del... Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo estaba haciendo un acto suicida aquí, dándole este mensaje a David. Pero al pecado hay que llamarlo por su nombre. Y los hombres de Dios nunca han tenido temor de llamar al pecado por su nombre, ¿no? Y bueno, él le comienza a contar esta historia de la ovejita. Esta historia de la ovejita tenía toda la facilidad de que sea una historia real. Sí, porque aquí se habla de un hombre que era pobre y que tenía su corderita y que la quería como si fuera una hija suya. Esto realmente, allá en esta cultura, es como aquí, como lo hacemos nosotros con los perros o con los gatos. Ya, con esa idea entendemos claramente, ¿no? Entonces allá una oveja se la podría tratar como nosotros aquí tratamos a un perro o a un gato. Yo, por ejemplo, tengo a mi perro y bueno, siempre trato de consentirlo, de que esté olorosito, que esté bañadito, que esté calientito, bueno, etcétera, etcétera. Entonces allá más o menos, cuando la familia era muy pobre, la oveja que representaba una fuente de ingresos, sea por su lana o por su leche, o yo no sé por qué, yo no sé de ganadería, discúlpeme, sea como sea, se la quería muchísimo. Entonces le comienza a contar, mira, había un hombre pobre que tenía una ovejita y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. En la casa del hombre rico le llegó una visita y él, por no matar, porque acuérdense cómo era
la hospitalidad allá en Medio Oriente, ¿no? Como es aún hoy la hospitalidad en Medio Oriente, ¿no? En vez de matar unas ovejas, le robó la oveja al hombre pobre y la mató para darle al que le llegaba a visitar, ¿no? Y bueno, al escuchar esto, David, como decimos en mi país, se cabrió, explotó, se llenó de iras, ¿no? Entonces dice que se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová que el que hizo es digno de muerte. Lo condenó a muerte. Aunque no era para una pena de muerte este crimen en realidad. Pero bueno, era tan vil el acto, que le pareció tan vil que explotó, ¿no? Y a su vez se condenó a sí mismo, ¿ya? Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo esta mal cosa y no tuvo misericordia. Según Éxodo capítulo 22 versículo 1, era una ley que realmente cuando tú hacías una falta así como la que se describe aquí, tú tenías que pagar con 4 ovejas. O sea, tenías que devolver 4 veces. Eso lo vimos, ya lo vimos esto y también lo vemos más adelante en la historia de Zaqueo. Acuérdense de Zaqueo, ya hemos de llegar ahí de nuevo. Pero bueno, hemos de llegar ahí en el año bíblico. No de nuevo porque no hemos pasado de ahí, pero bueno. En fin, entonces mire, según yo leí el comentario de la Biblia tras las huellas del Mesías, una vez más, una Biblia muy bonita, ciertos comentarios, como ya vimos también hay comentarios que nada que ver, pero bueno, no se olviden, es una Biblia evangélica, entonces lo que vamos a leer ahí cojámoslos con pinzas, ¿no? Y según los comentarios de esta Biblia, dice que realmente sí, David al fin y al cabo sí pagó 4 tantos más, ¿no? A Urías de cierta manera simbólica, ¿no? Por lo que hizo. Por esta muerte él perdió a su bebé, obviamente. Perdió también, pues, vamos a ver la historia de Adonías, que también fue un hijo de David que falleció. La historia de Amnón, que eso también ya lo vamos a ver más adelante. Y también vamos a ver la historia de Absalón. Estas 4 pérdidas tuvo David en su vida. Qué interesante. Sí, terminó pagando 4 veces más, ¿no? Con la pérdida, vuelvo y repito, del bebé, de Adonías, de Amnón y de Absalón, ¿no? Por ejemplo, la pérdida del bebé, esta la vemos ya enseguida. La pérdida de Adonías lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 25. La pérdida de Amnón la vemos en este mismo libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 28 al 29. Y la de Absalón lo vemos también en este mismo capítulo, en este mismo libro, perdón, en el capítulo 18, versículos 14 al 15, para los que quieran anotar, ¿no? Entonces, de cierta manera, aunque no está de manera directa en el pasaje bíblico, pero sí de manera indirecta, sí, a David lastimosamente le tocó pagar 4 veces más la muerte de Urías. Bueno, entonces una vez que cayó David en la trampa, podríamos decirlo, Natán, en todo su valor y en todo su celo por Jehová, le dice: tú eres ese hombre. Y el momento en que le dijo: tú eres ese hombre, ¿no? Bueno, y le explica todo, ¿no? Dice que David, pues, abrió los ojos. Ya vamos a ver los comentarios del Espíritu Profecía, que son muy buenos respecto a este tema, ¿no? Y bueno, entonces miren, ahora yo les digo algo. Aquí en su sentencia, ¿no?, contra esta historia, contra esta parábola que él pensaba que era real, que posiblemente podía ser real por las circunstancias que rodeaban el contexto de esta época, dice de que, o sea, a ver, me perdí. Ya. Vemos, ¿no? Vemos un celo vivo aún de parte de David. Vemos que aún tiene una percepción de la justicia. Eso era algo bueno, ¿no? Ya. Y esto simplemente nos demuestra algo, que David era un buen hombre, que se había rendido a la tentación. Ahora, mis queridos hermanos, muchos de nosotros somos, entre comillas, podríamos decirlo así, buenas personas, ¿no? Buenas personas de todo el corazón, pero a veces simplemente tenemos nuestras debilidades, ¿no? Nuestras necesidades, en el sentido de que pasamos a veces momentos difíciles y eso nos impulsa a hacer ciertas cosas que no están bien, ¿no? O que rebaja nuestros principios en muchos aspectos de nuestra vida, ustedes entenderán. Puede ser tal vez faltar uno de los mandamientos de Dios, como el sábado, y etcétera, 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 ¿no?
Entonces, a veces simplemente es la cuestión, ¿no? Buenos hombres que se rindieron a la tentación, nada más. No buenos hombres que se perdieron, no. Buenos hombres que se rindieron a la tentación. Y así en la Biblia hay un montón de buenos hombres que lastimosamente no pudieron resistir muy bien a la tentación, ¿no? Pero bueno, seguimos con la historia, ¿no? El versículo 9, ¿dónde me quedé? Ya, en el versículo 9 le dice realmente de que él había tomado por poco a Dios, la palabra de Jehová. O sea, estaba haciéndole quedar mal a Dios. Él era el máximo representante del pueblo de Israel. Era el rey. Él no podía cometer un error así. No se le podía perdonar. Porque si el rey hacía eso, ¿qué más no hacía el pueblo? ¿Entiende? Era un pésimo ejemplo para el pueblo, en pocas palabras, ¿no? Bueno. Versículo 10, por lo cual ahora la espada jamás se apartará de tu casa. Y eso lo vamos a ver con Amón y Tamar, y vamos a ver la rebelión de Absalón. Ahí se cumple esta profecía, ¿no? Así Jehová, he aquí, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa. Vuelvo y repito, eso se va a ver específicamente con la rebelión de Absalón. Ahí hemos de analizar una vez más, vamos a recordar esta historia, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí le da una terrible maldición. Incluso, y algo le dice interesante en el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verán, hermanos, no hay mentira que dure 1000 años. Y no hay secreto que se guarde para siempre. Y no hay pecado que quede sin castigo. Si nosotros somos lo suficientemente ingenuos, bueno, puedo usar otra palabra, puedo usar la palabra ingenuos, ¿no? Bueno, o tontos, disculpen, no quiero ofender aquí a nadie, ni sonar tampoco un poco crítico o un poco ofensivo. Pero si nosotros somos somos tan ingenuos o tan tontos, ¿no? De creer que podemos salirnos con la suya, pues bueno. Yo no conozco muchos casos así, sinceramente, ¿ya? Sobre todo en cristianos, que hemos hecho votos a Dios. Y bueno, entonces miren, Dios lo secreto lo hace público. Y lo público también lo hace secreto, cuando son cosas buenas. Pero bueno, en fin, miren, entonces dice, miren, la respuesta de David me gustó mucho. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido, te ha perdonado tu pecado, ¿no? No morirás, porque estaba condenado a muerte. No solo por su palabra, sino por el acto de adulterio, ¿no? Pero miren, aquí el arrepentimiento de David fue un arrepentimiento de corazón, ¿ya? ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que Dios le había perdonado, es porque su arrepentimiento fue de todo el corazón. Recibió la justicia de Cristo, ¿ya? En pocas palabras. Pero bueno, a pesar de que se le había perdonado a David, no se iba a poder salir con la suya. Entonces, se le condena a muerte al niño, ¿no? Y bueno, dice que Jehová hirió al niño, enfermó gravemente. David rogó a Dios por él, ayunó, pasó toda la noche acostado en tierra, expresando su máximo dolor, haciendo penitencia, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, dice que los ancianos de su casa, sus líderes, ¿no? Sus consejeros, le quisieron hacer levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió nada. El tipo estaba cerrado totalmente, ¿no? Estaba en su dolor, en pocas palabras, ¿no? Al 7º día, dice, murió el niño, y los siervos de David temían hacerle saber. Bueno, muere el niño, y dijeron, bueno, si el rey, mientras el niño está enfermo, estaba mal, ¿cómo será que se va a poner cuando sepa que murió? Entonces tenían miedo, no miedo por ellos, sino miedo de que algo le pase al rey, o que actuara de una cierta manera errónea y que se pusiera peor, ¿no? Entonces dice que David, viendo que susurraban, él les hizo la pregunta, ya se dio cuenta, ¿no? ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y miren la actitud de David, un poco fría, podríamos decir nosotros, pero miren, es la actitud cristiana. La actitud cristiana, me dirán ustedes, sí, hermanos, la actitud cristiana, miren. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Es una costumbre, ¿no? Después de haber guardado luto, ungirse con aceite. Y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. Se quitó sus ropas de luto. Se puso su ropa, me imagino que su ropa real.
entró a la casa de Jehová, donde estaba el arca del pacto, más que seguro, lo adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Bueno, señores, tengo hambre, dijo, sírvanme. Entonces todos los siervos dicen que se quedaron con cara de... ¿Y qué le pasó? Se quedaron con cara de... ¿Y qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa al rey? ¿No? Bueno, entonces le preguntan a David, bueno, ¿y por qué actúas así? ¿Qué es lo que acaba de suceder? No te entendemos, ¿no? Miren lo que responde David. Viendo aún el niño, aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí para que viva el niño? ¿Será que Dios se retracta, podríamos decirlo, ¿no? Viendo mi arrepentimiento de corazón, era la esperanza de David, entonces hizo todo lo humanamente posible, ¿no? Entonces él había la oportunidad mientras vivía el niño de que realmente Dios le concibiera la vida, ¿no? O cambiara su decisión, ¿no? Y versículo 23, más ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? ¿Lo podré revivir? ¿Lo podré resucitar? Yo iré a él, o sea, al sueño eterno algún día, ¿no? Bueno, al sueño temporal. Mas él no volverá a mí. O sea, yo algún día voy a morir, he de resucitar, me he de encontrar con él. Pero él no puede venir a mí, ¿no? Entonces vemos a un David resignado, podríamos decirlo, ¿no? Y ya, eso es todo. Y vean, hermanos, nosotros, algo para nosotros, ¿no? Vean, disculpen si esto suena cruel y discúlpenme si alguien tal vez está pasando un momento difícil en este instante, ¿no? Pero yo les digo algo, el muerto, muerto está. Ya, palabras duras, discúlpenme. Pero el muerto, muerto está. No importa si ahorita tú te matas llorando, te arrancas los pelos de la cabeza, haces todas las cosas que te hubiera gustado, que le hubiera gustado a él que hagas, o a ella, o lo que sea, etcétera, etcétera. ¿De qué sirve? Ya está muerto. Y yo les digo en este sentido, ¿para qué? Para que nosotros aprovechemos la vida mientras estamos con vida y las personas que amamos están con vida, pues bueno. Me refiero a eso, aprovechemos la vida. Ya muerto, el muerto, muerto está. ¿Qué? David dijo, y bueno, ¿y yo qué hago llorando? O sea, ya se murió, o sea, ya se murió, o sea, no hay más que hacer. Yo hice lo humanamente posible. Ahora, él también tenía la seguridad de que como era un bebé inocente se iba a salvar, pues no tenía nada de pecado esta pobre criaturita, ¿no? Y más que seguro David allá en el cielo se va a encontrar con su hijo y lo ha de criar. Pero bueno, y miren, y bueno, consoló David a su esposa Betsabé y entrando ella durmió con ella y dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Salomón viene de la palabra Shalom, que significa paz, que también puede traducirse como pacífico, o también puede venir de la palabra sustituto, ya que era el sustituto, por así decirlo, del bebé que había perdido, ¿no? Y envié un mensajero por mano de Natán, profeta, y llamó su nombre Y envió un mensajero por mano de Natán, profeta, y llamó su nombre Jedidía, a causa de Jehová. En otras palabras, este nombre significa, Jedidía, significa amado de Jehová. Y bueno, esto ya desde aquí nos da la alusión de que Salomón iba a ser muy querido, muy amado por Jehová, ¿no? Bastante, y bueno, y lo fue realmente. Pero bueno, la historia de Salomón ya la hemos de topar en el libro de Reyes, ¿no? Y bueno, retomamos la historia de la captura de Amón, ¿no? De la captura de Amón, ¿no? Aquí se vuelve a reanudar el relato. Vamos a ver esta parte final. Y Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real, ¿no? Y bueno, o sea, Amón ya había tenido una derrota anteriormente, como vimos. Ahorita se iba a quedar totalmente sometida a Israel, ¿no? Y bueno, ya la ciudad, por así decirlo, la ciudad específicamente de Raba, que era la ciudad principal de Amón, ¿no? Dice que Joab fue a buscar a David y le dijo, mira, ven y toma tú la ciudad. No sea que yo tomando la ciudad le pongan mi nombre, la ciudad de Joab. No, ven tú para que le pongan tu nombre, la ciudad de David. No, tú llévate el mérito, hombre, tú eres el rey, ¿no? Eso fue lo que le dijo a Joab, ¿no?
Y bueno, dice que David reunió a todo su pueblo, fue contra Raba y combatió contra ella y la tomó. Bueno, en otras palabras, Joab le sirvió el pastel y David se lo comió, podríamos decir así, ¿no? Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro. Un talento de oro, si no saben cuánto es un talento de oro, un talento de oro es 33 kilos. Era una corona súper pesada. Si lo traducimos a libras, estamos hablando como de unas casi 80 libras, creo. No soy muy bueno con los kilos, pero sí. Bueno, pónganle 70 libras ya. ¿Quién aguanta 70 libras de oro en la cabeza? El peso de 70 libras de oro en la cabeza. Entonces, al rey del cual se habla aquí, más que seguro era el dios Milcom, el dios amonita, ¿no? Entonces, simplemente cogió a ese dios, se le quitó esa corona que tenía, se le puso en la cabeza de David momentáneamente en un símbolo de que él era el rey de los amonitas, en pocas palabras, ¿no? En un simbolismo nada más, ¿no? Y bueno, dice que cogió, expulsó a los hijos de Amón, ¿no? Y los puso como sus siervos, como sus criados, ¿no? Es lo que nos dice el relato bíblico. Y nada, ahí los puso a hacer de todo, les puso a hacer ladrillo, los puso como a trabajar en hierro con hachas, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Se volvió luego David con todo el pueblo a Jerusalén. Y así termina la historia de estos 4 capítulos del día de hoy, mis queridos hermanos. Y ahora sí vamos a los comentarios del espíritu de profecía, ¿ya? Para terminar de manera definitiva. Y les quiero leer el comentario que me estoy saltando del capítulo 10, que lo saqué del comentario bíblico adventista, hablando de la derrota de los amonitas y los sirios. Acuérdense que los amonitas y los sirios habían hecho una alianza para combatir al pueblo de Israel. Entonces aquí el comentario bíblico adventista nos da una declaración de las alianzas que a veces lastimosamente también hace el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel espiritual, el pueblo adventista de en la actualidad, ¿no? Que realmente lo que hacen, no hacen alianzas con Dios, sino alianzas con el mundo. Y miren lo que nos dice. A veces el pueblo de Dios quizás piense que debe depender de poderes e influencias mundanales a fin de cumplir con éxito sus tareas, pero con frecuencia desbarata sus mismos propósitos mediante impías alianzas con el mundo. El otro día me llegó un PDF bastante interesante. Bueno, ¿han escuchado de la Agenda 2030? ¿No han escuchado de la Agenda 2030? Bueno, ojalá en el libro de Apocalipsis lo toque un poco. La Unión Europea y el Vaticano, bueno, ya saben por dónde va esto, ¿no? Ellos tienen una agenda, un plan que para el año 2030 todo el mundo esté en el sistema, en el internet, todo el mundo esté biométricamente registrado, que el hambre en el mundo se acabe, que haya un nuevo orden mundial, que haya una religión mundial, etcétera, etcétera. Y según este archivo que me llegó, que no he corroborado su veracidad, pero bueno, no me parecía falso, sinceramente. Y créanme que cuando uno tiene tantos años en internet y ha visto tantas cosas, es fácil de diferenciar lo falso de lo verdadero. Y esto me parecía muy verdadero. La Iglesia Adventista es parte de este plan, del plan 2030. Y vamos a dejar el tema nomás ahí, ¿ya? Ustedes ya entenderán. Lastimosamente la Iglesia, por tener un estatus, por disque predicar el Evangelio, está haciendo alianzas que no le benefician en realidad. Pero vamos a seguir, ¿no? Vamos a ir con los comentarios. Vamos a los comentarios del capítulo 12 del libro de Samuel para terminar este día. Y dice: la convicción que David tuvo de su culpabilidad lo condujo a la salvación. Qué interesante. Tienes que aceptar que eres un vil pecador para poder ser salvo, tal cual como le he dicho. Y miren, nosotros en nuestro estado, les explico, nosotros en nuestro estado de pecaminosidad, cuando tú reconoces que tienes un granito en la cara, ¿qué haces? Te lo revientas. Cuando tú te paras al espejo y te das cuenta que estás despeinado, ¿qué haces? Te peinas.
cuando tú te das cuenta que eres un vil pecador, ¿qué haces? Buscas a Cristo. ¿Entienden? Ya. El rey ignoraba, dice, totalmente lo que se pensaba de su proceder con Urías, pero la parábola lo iluminó, haciéndole comprender lo que se podía pensar de él. O sea, David estaba totalmente ciego, estaba en un frenesí de pecado, estaba ciego espiritualmente, como la iglesia de la Odisea, que ya hemos de llegar allá, al punto de que él no se dio cuenta de cómo lo estaba viendo el pueblo. Él lo vio normal, lo vio tranquilo, lo vio chato, como decimos en mi país. O sea, lo vio así, no pasa nada, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? Pero el rey estaba tan completamente embargado por su pecado que no comprendió que él era el pecador. Miren, qué interesante, ¿no? ¿Qué más nos dice? No tuvo palabras con que disculpar su conducta cuando Natán le dijo que era él y bueno, etcétera, etcétera. Esta experiencia fue penosísima para David, pero sumamente beneficiosa. La convicción de su culpabilidad fue la salvación de su alma. Se vio a sí mismo bajo otra luz, como el Señor lo veía, y mientras vivió, se arrepintió de su pecado. Ese pecado lo siguió toda su vida, de hecho. Entonces, miren, a veces nosotros nos vemos de frente, pero otros nos ven por atrás. Y no nos damos cuenta que atrás tenemos una mancha enorme en la camisa. O que tenemos un huequito en el pantalón. O que estamos sucios, nos sentamos en una banca que estaba sucia. No nos vemos por detrás, pues mis queridos hermanos. Pues. Si se dan cuenta, a veces nosotros tenemos solo una perspectiva de nosotros. Pero ¿cómo estamos por los lados? ¿Cómo estamos por atrás? ¿Cómo estamos por arriba? ¿Cómo estamos por abajo? Hay muchos puntos ciegos, ¿no? Hay muchos puntos ciegos. Pero bueno, sigamos. Dice, David no presentó excusas. Miren lo que dice. David se despertó como de un sueño, experimentó la sensación de su pecado. No procuró excusar su conducta ni paliar su pecado como lo hizo Saúl, sino que con remordimiento y sincero pesar inclinó la cabeza delante del profeta de Dios y reconoció su culpabilidad. ¿No? Esta fue la salvación para él. Fue alguien que reconoció. ¿Qué más tenemos? Pero a pesar de la excelsitud de su trono y su poder ilimitado, su humilde reconocimiento de todo aquello de que era acusado en una evidencia de que todavía temía la palabra de Dios y temblaba ante ella. A pesar del gran pecado que había cometido, vuelvo y repito, él era un hombre bueno. Era un hombre que estaba dispuesto a aprender, era un hombre que quería arrepentirse y alabar a Dios, ¿no? Eso es lo bueno. Miren, hermanos, no importa cuántas veces te caigas, o nos caigamos, diríamos mejor, tengamos nuestros principios bien claros y sigamos deseando la salvación. El rato que tú dejas de desear la salvación y te sientes como una basura y sientes que no puedes ser salvo, estás perdido, ¿ya? Porque te rendiste. Yo, trágicamente, conozco a personas que amé con todo mi corazón que se sintieron así. Y bueno, muchos de ellos ya no están en este mundo. Otros están caminando una senda muy, muy oscura. Y en fin, pero bueno. Sigamos con el tema, ¿ya? Siguiente cita y última cita. Dice, no sentir la necesidad... No sentir la necesidad lleva a la presunción. Miren lo que dice. Aquí vamos a hablar de Salomón. La última cita habla de Salomón, ¿ya? Fue ilustre la juventud de Salomón, porque estuvo en relación con el cielo, dependió de Dios e hizo de él su fortaleza. Jedidías, que era el nombre que Dios le puso el amado de Jehová, había sido el orgullo y la esperanza de su padre, y era muy amado por su madre. Nunca sintió la falta de recursos para satisfacer sus deseos, era el hijo de un rey, ¿no? Y nunca tuvo necesidad de practicar la abnegación, lo tenía todo. A pesar de todas estas circunstancias objetables, el carácter de Salomón fue conservado puro durante su juventud. Vean, mis queridos hermanos, no hay excusas para perderse. Es que bueno,
yo no tuve la oportunidad que tú has tenido. Verá, yo una vez conocí a un amigo eh, y él me sorprende porque, bueno, tiene sus fallas, no es cristiano, ¿no? Pero él no fuma, no bebe, no se droga, cosa muy rara ver en muchas personas. Y en fin, fue una persona que a pesar de sus limitaciones salió adelante, ¿ya? Y yo una vez le dije, bueno, le digo, bueno, no voy a decir el nombre de él, digamos que se llamaba Luis, ya, voy a decir Luis. Digo, al menos tú y yo le decía, tuvimos un hogar, le digo, tuvimos un padre responsable, una madre responsable. No tuvimos, digo, la oportunidad tal vez, o tuvimos la desgracia de tal vez como otros chicos que durmieron en la calle, le digo. Y él me dice, tú no sabes, dice, cómo fue mi niñez, me dijo así. Y yo me quedé pensando, en realidad yo no sabía cómo había sido la niñez de él. Y le digo, bueno, la verdad, le digo, pensando ahorita es que tú me dices, no, no, tú nunca me has contado. Y me dijo, mira Nelson, me dice, yo estuve preso en la correccional de menores. Yo dormía en la calle. Yo me llevaba con drogadictos. Y yo me quedé frío porque yo no sabía esa parte de su historia, ¿no? Y yo le dije, ¿y cómo nunca te corrompiste? Le dije, y así yo no. Porque obviamente que el que con lobo se junta, mayor aprende, dice un dicho popular, ¿no? Digo, ¿cómo así nunca te corrompiste? Me dice, es que yo nunca quise ser como fue mi padre, porque mi padre era un alcohólico. Y no quise ser como eran mis amigos, que eran drogadictos. Dice, sus vidas eran una desgracia, ¿no? Y yo me quedé, vean, el tipo no era cristiano, no tiene el temor de Dios, su vida no es un modelo a seguir, pero a pesar de eso, o sea, él tenía una percepción del bien y del mal muy bien clara, aún siendo un niño. Una persona no cristiana que venía de un hogar mundano y aún hasta donde yo sé, por ahí el tipo tambalea. Mis queridos hermanos, no hay excusa para el pecado. Si ciertas personas en las dificultades más difíciles o más fáciles de esta vida no se corrompieron, lo podemos también hacer nosotros, ¿ya? Nada más, no quiero alargar más estos comentarios y seguimos. A pesar de todas estas circunstancias objetables, el carácter de Salomón fue conservado puro durante su juventud, como ya lo leí. En la historia de Salomón encontramos la seguridad de que Dios hará grandes cosas por quienes le amen, son obedientes a sus mandamientos y confían en Él como su garantía y fortaleza, como lo hizo Salomón en sus primeros años. Muchos de nuestros jóvenes naufragan en el peligroso viaje de la vida porque son autosuficientes y atrevidos. Y aquí yo me identifico bastante y estoy tratando de no ser. Yo soy demasiado autosuficiente en muchas veces, en muchas circunstancias en mi vida, que realmente a veces ni he buscado a Dios. No es que me he olvidado de Dios, sino que a veces uno trata de hacer las cosas por sus propias fuerzas. A eso me refiero, ¿no? Pero bueno, y la juventud se cree, uno cuando es joven se cree el rey de este mundo y vanidad, ¿no? Y bueno, párrafo final dice, si a semejanza del joven rey Salomón, los jóvenes de nuestros días sintieran su necesidad de sabiduría celestial, la cual muy pocos buscamos, aún los viejos, y procuran desarrollar y fortalecer sus facultades superiores, no perder el tiempo en videojuegos y escuchando música que te hace tonto, porque escúcheme, la mala música no te hace inteligente, te hace tonto, comprobadísimo. ¿No me creen? Vayan y véanse en el seminario de Cristian Verdal, que se llama El dilema de la distracción, está en español por si acaso, así que les aconsejo eso. La música, depende de la música que tú escuches, te haces tonto, te haces inteligente, pero bueno. Y las consagraran, dice, al servicio de Dios, su vida mostraría grandes y nobles resultados, lo que resultaría en una felicidad pura y santa para ellos mismos y para muchos otros. Vean, hermanos, yo de manera personal les puedo decir, el año bíblico ha sido la mejor experiencia de mi vida, les digo así. Que, bueno, no voy a usar comparaciones, pero bueno, la mejor experiencia de mi vida. Y si pudiera volver en el tiempo y pudiera volver a tomar esta decisión, lo haría sin pensarlo dos veces. Se los digo así de todo corazón. ¿Ya? Porque ha sido algo increíble, realmente agotador, cansado. Aquí donde me ven estoy un poquito agotado, aunque bueno. Pero no importa. Ustedes me ven aquí con toda la energía, sacando energías donde no hay, ¿no? No importa, y sigo hablando, no corto el video.
No importa, esto para mí es un deleite. Y claro que al principio tal vez no le cogía el golpe, ¿no? Pero ahora, o sea, para mí cada grabación es un anhelo enorme, hermoso, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, ¿no? Miren, sobre todo los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, no importa. No desperdiciemos nuestro tiempo, no desperdiciemos nuestras facultades, nuestros dones, nuestros valores. Tratemos de utilizarlo al máximo, al 100% a la obra de Dios y dedicarlos a Dios, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más tienen en pantalla toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar a su WhatsApp, para los que quieran recibir los enlaces para el año bíblico, los audios, los que quieran hacerme preguntas, correcciones, los que quieran sugerirme alguna cosa que no he hablado, que me he pasado en estos días, pues háganmelo saber. De igual manera, ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias, de todo corazón se los digo. De igual manera, en la descripción de este video váyanse a diagramas para que se puedan descargar los diagramas del día, bueno, de todos los días que voy compartiendo. Y de igual manera ahí tienen un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.